Se hizo una encuesta muy interesante. México supuestamente es un país católico, eminentemente, pero no en cuanto a sus preceptos. 70% de las personas están de acuerdo en que un paciente con enfermedad terminal debería tener la opción de decidir adelantar su muerte. Las leyes deben cambiar para que ello sea posible. A pesar de que la eutanasia se contrapone con las creencias católicas, el 69% de quienes profesan esta religión apoyan esa alternativa para el final de la vida. Así lo dice esta encuesta nacional realizada por la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad. Pues sí, hay varias prohibiciones eclesiásticas que simplemente no son observadas por la mayoría de los católicos. El propio divorcio, por ejemplo. Pues la gente se divorcia tranquilamente. Pero la característica que apoya estas decisiones es que una vez cometido, pides perdón y se te otorga. Así es. Pero una encuesta siempre es subjetiva porque no dicen el universo de personas encuestadas y habla de una asociación, obviamente, que está en contra de lo que la religión católica dice. Es un grupo, para mí, pues amañada la cifra, porque ¿dónde está el universo de personas encuestadas? Porque si yo hablo del 70% de 5 personas que encuesté, pues es muy diferente a decir el 60% a lo mejor de 10,000 personas. Pero no pongamos en duda el resultado. Supongamos que es cierto o es falso o es exagerado o lo que se quiera. Pero pensemos en la situación de un paciente que está provocando gastos con lo que cobran aquí por una atención hospitalaria diaria, incluyendo alimentos o medicinas o tratamientos que son muy elevados. Y la desesperación de la persona que está viendo que todos los esfuerzos son inútiles. Y lo que está sucediendo en otros países donde ya está autorizado esto. En el mejor de los casos está siendo atendido. En el peor, váyase a su casa. Sí. Y ahí que se hagan cargo de usted. ¿Y quién se hace cargo de usted si todos trabajan, si están ocupados, si hay que tener dinero, hay que moverlo? Y eso es lo que complica mucho la situación y lo que la gente llega a pensar de su propio familiar. Hay familias que caen en desgracia nada más por eso. Y no, yo sí creo que las encuestas, cualquiera que se haga, tiene una fórmula para aplicarse, que no vamos a hacer una encuesta aquí entre nosotros 6. Desde luego que no. Las encuestas tienen una fórmula, tienen un sistema y tienen un universo en el cual hacen el levantamiento. Por eso no podemos poner en duda los resultados, porque párense en la puerta de un hospital y pregúntenles a los que tienen que dejar de ir a trabajar porque tienen que cuidar a su enfermo toda la noche. No, y además personas que están ya en una etapa terminal de una enfermedad que es durísimo y que tienen un sufrimiento que yo creo que a veces hasta la religión puede hacerse a un lado, porque por ser humano dices, ya no resisto eso, ya me quiero ir de aquí. Es terrible y es muy doloroso. Y además, cuando hay una persona en ese caso, el dolor está alrededor de este ser. Todos los que están alrededor también están sufriendo. Es un sufrimiento que se extiende. Es una muestra para ser representativa y dentro de un levantamiento, digamos, de opinión estadística, no es tan grande. Lo que sí es que tiene que ser al azar. Es decir, debe ubicar todos los sectores sociales afectados y elegirse a los interrogados de manera aleatoria. Es que no es la metodología, es la trascendencia y la importancia y la actualidad
del dato contra una ley que se escribió hace mucho por quién sabe quién y que pues no es la única que está en desuso, ¿eh? Entonces estás comparando un dato que está pidiendo la gente ahorita contra algo que defienden instituciones que ya pasaron de moda. Sí, eso es lo para fondo, el fondo. La vida actual. Es muy pesado el dato también, muy importante, pues, de mucho valor. El que otros países ya hayan aceptado dentro de sus leyes. Claro. Es una presión social para que eso pase. Aquí en México ya lo tenemos. Algo parecido, pero ya está la voluntad anticipada. Y es sorprendente el número de gente que se ha ido a inscribir. A pesar de que el trámite requiere ir, prepararse, hacerlo todo, bueno, la gente va. Pero eso es otra cosa. A ver, Claro. describe cómo es, porque que en tu sano juicio y pleno de salud decidas que se tome esa decisión es diferente a lo que llamamos eutanasia. Claro, hay una diferencia, pero es una aproximación, porque aquí lo está diciendo la propia persona, el día que yo llegue y necesite máquinas para sobrevivir, quítenmelas. No le hagan la lucha, déjenme en paz, que me vaya tranquilo. Claro que hay una diferencia, pero es un principio, es un acercamiento y también, en teoría, eso es una violación a las normas que se siguen por la Iglesia. Son tres figuras parecidas, ¿no? La voluntad anticipada, la eutanasia y el suicidio, que también se da. Entonces, en este tipo de cuestiones es en los que deben de estar muy atentos nuestros legisladores para de inmediato que ven que hay una voluntad generalizada con esos porcentajes, intervenir y hacer leyes que permitan reglamentar este tipo de actos, porque si no se reglamentan, pues puede ser incluso mucho peor. Pero incluiste el suicidio y ese no puede quedar aceptado legislativamente. No, claro que no. Y esa es una discusión que tenían, la voluntad anticipada, decían, es un poco el suicidio. La gente se está dejando morir. Habría que discutirlo, es una discusión larga, pero hay quien dice el no acceder a los medios médicos actuales es suicidarte. Voluntad anticipada sería que si quedas en un estado vegetativo, en una situación de coma, O de gran dolor. Que tú dices, sabes que ya no estás consciente y no le dejas ese cargo a tu familia o a los seres que estén cercanos. Tú ya dijiste, ¿sabes qué? Que ya no me hagan más intervenciones, nada, ningún método invasivo, nada. Lo que sí es un poco paralelo, un poco nada más, es el de donación De órganos. en caso de una situación irreversible con un daño cerebral mayúsculo. Muerte cerebral. Y entonces entra en proceso otra discusión que últimamente ha tenido mucho apoyo por parte de los hospitales por las demandas de elementos para aliviar otros casos. Sí, la cantidad de personas que pueden donar órganos por su situación de enfermedad o de accidente es mucho menor a la cantidad de personas que requieren la donación. Es que ahí hemos visto también problemas legales. La gente dice, yo dono mis órganos. El día que me suceda, dispongan. Y la familia toma posesión y dice, no, yo no quiero. Y hay un encuentro legal. Y se genera muchas veces. Y la familia dice, no, yo quiero. Pero ni siquiera dan a conocer que fallece, y lo llevan, lo velan, y incineran. Y se acabó. Muchas veces al revés. ¿Por qué le quitaron órganos a mi familiar? Y vienen las demandas y todavía falta un poquito eso, afinarlo. Cecilia Gutiérrez Ramos, de 60 años, en Benito Juárez. A mi cuñada la desahuciaron los médicos del seguro. Le dijeron que tenía como máximo 3 meses de vida. Ya ni siquiera la recibían, porque no tenían nada que ofrecerle. Ella duró 7 años más y con calidad de vida. ¿Qué tal que se hubiera inclinado por la eutanasia? No hubiera disfrutado estos 7 años. Pero el hubiera sigue sin existir. En Coacalco, Mercedes Gutiérrez Silva, 73 años. ¿Dónde se puede hacer ese documento de voluntad anticipada?
pero que no salga tan caro. Sale en 2,700. ¿Hay algún mes en donde sea más económico? Creo que es necesario acudir a un notario público y esa es una cuota baratísima. Para un notario público son cacahuates, pero sí, debería ser una cosa gratis. Las delegaciones tienen jornadas notariales. Sí. Y son todo tipo de trámites, no solo escrituración, testamentos, sino también voluntad anticipada con algunos descuentos. Sí. Las delegaciones. Y el otro trámite, ya que estamos hablando de eso, para donación se solicita en la Cruz Roja. Se pide una tarjeta que uno comunica a gente de su confianza o porta personalmente. Y queda registrado Ya no nos- en el listado de donadores ante la Cruz Roja, y ahí ya está el listado con todos los detalles que ellos necesitan. Hay otro donador que va frecuentemente, es el de sangre, y que estando en condiciones, muchas veces tiene su sangre distribuida entre varias personas a las que ha ayudado a sobrevivir. Claro, pues hay donadores, sobre todo en otros países, porque en México tienen que ser donadores. En otros países venden la sangre y viven de eso. Aquí también. Mira, alrededor de los hospitales hay buitres. No, más bien serían vampiros, ¿no? Por el hecho. Llegas tú a un hospital con tu paciente y determinan a lo largo de los estudios necesarios de una intervención quirúrgica, pero te dicen, necesitamos que usted, para obtener esa actividad, que reúna a determinado número de donadores. Pues ahí están afuera, porque entre tus familiares o compañeros muchas veces o se niegan o no les es posible. Y entonces esos individuos coyotes te los procuran Sí. por una módica Ya. cantidad. Todo tipo de servicios de ese estilo pueden obtenerse irregularmente. Testigos ante actos notariales, todo eso. Porque la regó el gobierno en el momento en que prohibió la venta de sangre, creó este mercado negro, que les exime a los que han donado varias veces sangre, les dan pase automático cuando necesitan. Sí, el Seguro Social tiene precisamente ese programa, y si una persona, porque pueden donar hasta 3 veces al año, entonces le hablan, oiga, necesitamos, y va la persona, y después de un tiempo, ya, ellos ya nunca se van a preocupar por tener que andar consiguiendo sangre. Hay otro grupo que también tiene entrada fácil a servicios en algunos lugares como la Cruz Roja o algunos hospitales, cuando son miembros activos de los Scouts, porque ellos han cooperado siempre porque esos hospitales y esos servicios tengan un apoyo. A eso sí no sabía yo, Héctor. Sí. Entonces tienen su placa o tienen su uniforme y si se presentan así, obtienen ese servicio. Y fíjate que cuando son donadores de plaquetas se los valen por 2 donaciones. Permíteme. Que generalmente son hombres, porque las mujeres tenemos luego las venas más delgaditas y no te pueden retirar plaquetas, ¿no? Y también es bien importante eso. En Iztacalco, Juan Carlos Ramírez Gutiérrez, 53 años. El documento de la voluntad anticipada se tramita con un notario. Se puede incluir sin costo la parte de donación de órganos. Incluso en septiembre tienen descuento, igual que los testamentos. Yo tomé el curso de voluntad anticipada del gobierno de la Ciudad de México porque soy tanatólogo. En septiembre tiene un costo de 1,800 pesos. En otros meses yo creo que puede llegar hasta los 3,000. Francisco Osorio. En los últimos días se vuelve uno estorbo. En los últimos días de vida, pues sí,
Por eso hay que preverlo. Si ponemos algo, unas gotitas de bondad, unas gotitas de billetes, unas gotitas de cuidar salud para llegar en buenas condiciones, todo eso podría ser muy sensato. Sí, yo acabo de vivir un caso de una tía política mía que muere a los 93 años. Pero la familia la tenía, pero como algo sagrado, ¿no? La cuidaban, la llamaban la supermujer, que había vivido hasta esa época. Y claro, pues llega, le da un mal de esos que ya no son combatibles y muere plácidamente, pero en ningún momento careció del apoyo de una numerosa familia. Y eso hay que lograrlo a lo largo de la vida. Sí, yo lo que quiero oír es el secreto, no el trato, la anécdota, porque yo sé la de Rockefeller, que hasta el último minuto les dijo, yo no les doy el dinero hasta que mi último aliento, y así los comprometo a cuidarme y a estar aquí. Porque parece que esa es la única condición que aceptan los familiares cercanos para cuidar a alguien, el dinero. Pues aquí, cuando hay una discusión entre varios hijos, lo hemos recomendado como terapéutico. Prométale a cada uno que lo va a heredar los cuidados de esos pretendientes. Se esmeran en llevar a un final feliz a quien lo idea. Fíjate que no creo que el dinero sea el requisito esencial para que tú tengas apego a una persona. O sea, sí funciona en muchos casos, y lo debe de ser. Pero ¿sabes qué? El cariño que te puede engendrar una persona durante toda tu vida puede ser el lazo más fuerte hasta que el dinero que te puede hacer permanecer cuidando a una persona. Yo siento que eso puede ser superior a los bienes materiales que puedas dejar. Si tú tienes eso, lo del dinero va a salir sobrando. Por eso dijimos gotitas de una materia, otras gotitas de otra, y así complementar una especie de protección futura. Hay familias con varios hijos e hijas en que una o uno se ofrece a ser el guardián del abuelo, pues, hasta el final de sus días. ¿Tú ya tienes al tuyo? No, desgraciadamente ya fallecieron todos los de la generación anterior. Ahora estoy viendo a ver quién me la hace bien.